Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por invitarnos a este foro. Empezaré hablando un poco de lo que es el Faro de Oriente y dónde estamos ubicados. Nosotros somos un espacio gubernamental, sí, perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, que nació hace prácticamente 14 años, siendo parte del Instituto de Cultura en ese momento de la ciudad. En ese momento lo dirigía el maestro Alejandro Aura. Y bueno, el Faro nace como una serie de políticas públicas que se crean durante un primer gobierno que hubo en la Ciudad de México, en el cual se recuperan varios espacios públicos y uno de esos espacios que se recupera es el Faro de Oriente. El Faro de Oriente está en Iztapalapa, esquina con Nezahualcóyotl, decimos nosotros. Iztapalapa es una de las delegaciones, o es la delegación más poblada del Distrito Federal, y a nivel de municipios, por compararlo, sería el tercer lugar a nivel nacional, ¿no? Después de Ecatepec y Guadalajara, Iztapalapa tiene cerca de 2 millones de habitantes. Más o menos la gente que vive en las cercanías o en Iztapalapa vive con 50 pesos el día. El nivel de educación es del 6º año de primaria. Y prácticamente también actualmente Iztapalapa ocupa el no honroso tercer lugar en menores infractores en todo a nivel nacional. Y aparte también es el tercer lugar, se supone, que en narcomenudeo. En medio de todo esto, bueno, se crea un proyecto cultural, que es el Faro de Oriente, y es un proyecto que nace con intenciones en un principio solamente de dar cabida a niños, jóvenes y adultos para acercarse a las artes y tener una oferta de educación artística alejada del circuito o el corredor natural de la educación artística o de los centros culturales que están en la Ciudad de México, que está del centro a sur, y prácticamente en las zonas conurbadas o en las zonas periféricas no existen o hay muy pocos lugares de este tipo. Y bueno, lo que hicimos fue en un principio convocar a la comunidad de la zona vecina, a la comunidad de la zona, para que nos ayudara en ciertas cuestiones, ¿no? Sobre todo en cuestiones de limpieza del espacio, de mantenimiento, convocamos también una serie de talleristas que vivían también en la misma zona y que afortunadamente logramos o vimos que había muy buenos talleristas en la zona, ¿no? Y empezar a trabajar cuestiones muy en específicos de proyectos que tenían que ver mucho con el asunto de recuperar el parque o el jardín de enfrente, o trabajar con el mercado, ¿no? Y de esa manera pues empezamos a hacer estos vínculos y a generar pues varias condiciones muy interesantes de trabajo con ellos. Ahora con el tiempo, bueno, después de casi 14 años de que el Faro pues nació, tiene una gran aceptación en la zona. Se le considera como un terreno neutral. Por ejemplo, todas las pandillas, cuando hay un concierto masivo dentro del espacio, pues llegan al Faro, ven un concierto, están escuchando música, y están las pandillas rivales, ¿no? de las diversas colonias de alrededor, pero sin tocar, sin hacerse nada, más bien conviviendo en santa paz. Ya después se van del Faro y posiblemente al otro día o los 3 días pues tienen sus broncas entre ellos, pero en el Faro pues lo respetan mucho, no hacen nada y lo cuidan demasiado, ¿no? Y por un lado también lo que hemos visto es que lo cuidan mucho porque, pues como bien dice el compañero de Marabunta, ¿no? A final de cuentas, las familias de ellos están dentro del espacio, ¿no? Ahí tenemos a la mamá, al hermano, a la sobrinita, ¿no? A la novia, que prácticamente pues están recibiendo educación artística o van a ver un espectáculo. Y entonces saben muy bien que si algo hacen dentro del espacio, pues prácticamente les van a perjudicar a ellos o a sus propias familias. Y de hecho, bueno, son nuestros principales aliados también en ciertas cuestiones, ¿no? A veces tenemos muchos problemas de narcomenudeo alrededor de la zona. Y por qué no decirlo, muchas veces han querido meter esos narcomenudistas dentro del espacio. Entonces, cuando empezamos a detectar esos puntos rojos, lo primero que hacemos pues, es hablarle a los líderes de las pandillas, ¿no? Así de que, oye, cabrones, está pasando esto en el espacio, son tales personas, ¿ustedes qué onda? ¿Cómo ven eso? ¿O ustedes las conocen? ¿O qué onda? Y ellos son los que nos ayudan, ¿no? De repente ellos dicen, no, pues ¿cómo se meten al Faro? Pues el Faro no es de nadie. Entonces van y pues ellos se encargan más bien de echar a estos pequeños narcomenudistas, ¿no? Y de retirarlos o platicar con ellos, ¿no? Y pues hacerlos entrar en razón de que pues en el espacio pues nada de eso se puede realizar, ¿no? Y un poco también nos pasa estas cuestiones políticas que comentaba
Miguel, ¿no? Por ejemplo, el Faro, pues, a pesar de que pertenece al gobierno de la ciudad, es un espacio que se ha vuelto un poco apolítico, digamos, en el sentido de que no se permite que dentro del espacio haya afiliaciones a algún partido político o que haya mítines de partidos políticos dentro del lugar. Y digamos que sí es algo que nos han demandado mucho, ¿no? Tanto los diputados, digamos, de la zona o los futuros delegados. Y eso nos ha traído algunas consecuencias, ¿no? O nulo apoyo de esos diputados o de esos delegados en cierto momento. Hay otros que sí comprenden el proceso, saben que dentro del espacio pues, no se puede hacer un mitin político o hacer afiliaciones, lo ven ellos hasta con muy buenos ojos y prácticamente pues, cada que pues, necesitamos algo para conseguir recursos, bueno, nos echan la mano para gestionar o algunas cuestiones, pero bueno, no se meten con la organización, no se meten con el proceso de trabajo de los chavos, ni se buscan afiliar, ¿no? Se busca generar ciertas autonomías y ciertos procesos que nos llevan o que lleven a las comunidades a recuperar su autoestima, fomentar su creatividad, incidir en la recuperación de los espacios públicos e incidir también en la construcción de una ciudadanía más plena, ¿no? Y que también que toda esta parte de los derechos culturales pues sea no solamente algo que se diga de dientes para afuera, sino que también se haga en sitio o realmente se pueda llevar a cabo. Prácticamente pues el Faro de Oriente es uno de los proyectos culturales que creo que desde los gobiernos se pueden realizar. Bueno, es un ejemplo de que desde un gobierno se pueden realizar ciertos procesos realmente loables y favorables en la construcción de una recuperación del tejido social, en la recuperación de espacios públicos, y que bueno, pues no se necesita tanta policía o tanto ejército en las calles, sino más bien lo que se necesita es un poco más de cultura, educación, arte, ¿no? Trabajar más de la mano con las comunidades y fomentar todas estas cuestiones de autonomía y de procesos de paz sin necesidad de caer en tintes políticos o en tintes militares o policíacos como actualmente se está llevando a cabo en el país desde hace prácticamente, 6 años a la fecha. Entonces prácticamente creo que el Faro de Oriente pues, es un ejemplo de lo que se puede realizar siempre y cuando haya la intención y haya los actores necesarios como para realizar este tipo de intervenciones en las comunidades. Gracias.